Mi nombre es Itzel Parra. Como saben, soy pasante aquí en la LIMED y bueno, vamos a continuar con el curso de constitucional. El día de hoy les voy a platicar yo sobre el artículo 19. Sí. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, el tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Este párrafo es de suma importancia para tener muy presente que se refiere al plazo de la detención. Como sabemos, este es el primer, digamos, el primer momento a partir de que la autoridad eh, brinda digamos, este proceder. Por lo tanto, se debe tener presente que debe estar bien establecido y fundado, sobre todo acreditado el delito por el cual se está llevando a cabo la detención. Y posteriormente, tener presente que son solamente 72 horas y no más las que se tiene que tener a disposición para que ya después se pueda justificar este auto de vinculación al proceso, que también lo vemos en este mismo artículo en los párrafos siguientes. Me gustaría que quede muy claro este plazo, ya que a partir de que es puesto a disposición de la autoridad, eh, se tiene que, digamos, contabilizar correctamente las horas para que no se excedan y uno pueda ejercer su derecho como tal. El párrafo 2 dice, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburo, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y las fuerzas aéreas, así como los delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la persona y de la salud. Como podemos darnos cuenta, la primera parte nos habla de esta solicitud que se le hace al juez para poder, digamos, poder agilizar la prisión preventiva. Y todos los delitos están enlistados y se optimiza la protección de los bienes, es decir, cada uno de estos son los que, digamos, conlleva a que se pueda ejecutar esta prisión preventiva. Eh, Aquí, como ya les mencioné, se establecen los delitos en donde cae la prisión preventiva oficiosa, que en la actualidad es muy controversial, ya que básicamente esta figura implica que tú estarás detenido mientras lleves a cabo tu proceso. Es decir, que
en lo que, digamos que entre que se realiza esta averiguación previa, pues la persona va a estar detenida y en lo que se, digamos, se esclarece o realmente se confirma el delito que se cometió, pues se va a estar ahí. Entonces, considerando que nuestra materia eh, está enfocada en los derechos humanos, esto se puede considerar como totalmente violatorio a los derechos humanos, no solo los que están consignados aquí en nuestra Constitución, sino también los tratados internacionales de los cuales México es parte, porque aquí vemos claramente que se está perdiendo el principio de presunción de inocencia. Es decir, como sabemos, todas las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Y con la prisión preventiva oficiosa, bien, pues eres culpable hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Entonces aquí vemos que es totalmente lo contrario, ¿no? A lo que se debe, pues, implementar. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma en la que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentra internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que se decrete la prisión preventiva o de la solicitud de prórroga de plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo, y si no recibe la constancia mencionada dentro de las 3 horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Esto me gustaría antes pues dejar como claro. Yo sé que muchos de ustedes sí tienen claro lo que es el auto de vinculación a proceso, otros no muy claro. Entonces me gustaría comentarles que el auto de vinculación a proceso tiene por objeto someter al imputado a la siguiente fase, que es la etapa preliminar del proceso penal a que está siendo sujeto. Esto es a la investigación ya formal que se va a llevar, y es la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación. Entre otras determinaciones posibles, continuando su tramitación hasta el dictado de su sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces, podemos ver que aquí se tiene que llevar a cabo todo el proceso para poder decidir si la autoridad digamos que se está haciendo bien, se tiene que señalar dentro del plazo que ya nos estipula aquí y posteriormente hacerle de su conocimiento al indiciado. Y de no ser así, pues se tendrá que poner en libertad en estas 3 horas que señala. El siguiente párrafo habla sobre todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la, si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de la investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Aquí este párrafo nos habla sobre en qué momento se suspenderá el proceso. Bueno, ya al final, si tienen alguna duda, me lo pueden comentar. Continúo con el siguiente párrafo. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada, el inculpado evade la acción de la justicia o es expuesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción del acto penal. Creo que aquí pues es muy claro. Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal,
toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Entonces, bueno, aquí en este artículo podemos ver que hace referencia a los tiempos de detención y a las necesidades que se tienen en toda aprehensión y que deben ser debidamente justificadas. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Cuando se hace por decir, cuando una persona va y declara, en contra de una persona, ¿por qué la fiscalía, llegando al cerezo, meten a la persona en un módulo cerrado, se podría decir? ¿A qué se debe que cuando una persona va y declara unas falsas acusaciones, se le implemente luego a módulo cerrado? Bueno, pues es lo que comentábamos al principio, ¿no? Que este artículo viola definitivamente todas las, digamos que el debido proceso, porque pues te ponen, digamos, en esta parte en la que primero tienen que ver si efectivamente eres inocente, ¿no? Que debería de ser al contrario. Desconozco el proceso de por qué directamente entran ahí, pero aquí queda claro que que pues primero tiene que se tiene que someter pues a la investigación y después ver si realmente se llevó a cabo y entonces ya la autoridad va a decidir si eres culpable o inocente. Primero voy a ver algunos aspectos generales y luego contestar la pregunta de Aarón. O bueno, partimos de la pregunta de Aarón. ¿Por qué hay personas que las detienen y se las llevan directamente a un reclusorio y las llevan, si apenas las acaban de detener? Muy probablemente porque hay un mandamiento judicial de una orden de aprehensión que se cumplimenta. Es decir, ahí no es que se esté investigando, sino que hay un mandamiento judicial que ha decretado la orden de aprehensión de una persona y por lo tanto pues, se lleva directamente al centro penitenciario. En otros casos, cuando el delito está en flagrancia y hay que integrar la investigación, entonces pues se lleva a los separos para cumplir ese plazo de las 72 horas que deben de correr a partir del momento en que la persona es detenida y debe recaer en él un auto de vinculación a proceso o un auto de no vinculación. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pero yo invito a que este artículo 19 lo vayamos viendo muy detalladamente, porque es un artículo crucial y que está, desde mi punto de vista, está muy mal eh, redactado y esos errores de redacción o de precisión en la conducta nos van a generar una gran cantidad de injusticias y elementos que complican mucho la función de garantizar el derecho al debido proceso y asegurarnos de que no estamos ante una situación de injusticia. O sea, el artículo 19 habla de cuando una persona es detenida. Entonces, ahora, a la persona se le hace una imputación, se le dice quién le acusa, de qué le acusan, de qué delito y demás, pero lamentablemente, para empezar, este es un artículo que expone muchos elementos que tienen que ver tal vez con el procedimiento, pero se quedan cortos. Es decir, el rango constitucional de esta norma no permite algunas garantías que dan en términos de la certeza jurídica de la detención del delito que se imputa, porque no se acredita la responsabilidad, sino por la vía de dos modelos, la vía indiciaria o
de la prueba circunstancial, es decir, dos pruebas que no determinan la culpabilidad o la inocencia de la persona, pero que determinan que hay algún elemento que le caracterizó para poderlo vincular a proceso, es decir, tal vez por la fisonomía, tal vez por un señalamiento de una tercera persona, tal vez por el tipo de ropa que vestía o porque fue localizada en el lugar donde se llevaba a cabo una persecución. Y con solo esos elementos se puede ya detener una persona. Y hay un problema aquí que es importantísimo porque no se habla nada del derecho a la defensa durante el proceso de la detención. Es decir, ellos dicen que hay elementos para que una persona la detengan y que tienen 72 horas para determinar, después de la puesta en disposición, que se justifique la vinculación a proceso o no. Pero durante esas 72 horas ocurren una serie de elementos que tenemos que nosotros vigilar como garantes del derecho, de los derechos humanos. Primero, sucede que la persona está detenida y algún familiar o él mismo invoca o pide que sea defendido por alguien de su confianza. La persona está dentro y no la dejan comunicarse. Y entonces cuesta trabajo que el abogado que va a representarle se pueda acreditar como tal. En la mayoría de los casos, a las personas las coaccionan para que su entrevista sea rendida y después le dan la posibilidad de que ésta se comunique con los familiares. Incluso le presionan para canjear esa, esa prerrogativa a la que debería tener derecho. Y aquí no hay garantía. No dice que la persona detenida una vez que es puesta a disposición, se le brinde de inmediato la atención para que cuente con un abogado de su elección o se le ordene un abogado público. Y entonces nada más se enuncia ahí que hay 72 horas para que se actúe. El otro punto es que aquí no se menciona la responsabilidad del Registro Nacional de Detenciones, que es la garantía que asegura esas horas entre la detención, la puesta a disposición y el auto de vinculación a proceso, que son elementos de garantía que deben de tenerse. Y hay un instrumento, hay un documento que nos debiera dar la certeza jurídica y es el informe policial homologado. Sin embargo, en el informe policial homologado con frecuencia omiten las horas precisas. Se habla del día, se habla de la hora en que inicia tal vez un operativo o en el que la persona es vista y seguida, pero no hay una línea del tiempo adecuada que nos garantice que la persona llegó. Ahora, del momento en que la persona llega a una instalación del Ministerio Público, no obra en el expediente que se integra para este cómputo de la puesta a disposición el momento en que se recibió a la persona. Una cosa es a qué hora se hace el parte y otra es en qué momento ingresa a las instalaciones. Se apagó su micrófono. ¿Qué número de registro hay en el control de detenidos? Y la fatiga de los vehículos que participaron en ese proceso. ¿Por qué? Porque hay personas que son llevadas a la fiscalía, se les detuvo, pero del momento en que se les detuvo al momento en que se les recaba su entrevista ante el Ministerio Público, no hay certeza de dónde se encontraba la persona
durante ese periodo. Lo otro es la ratificación de la puesta a disposición, es decir, del informe policial homologado que da la puesta a disposición. De hecho, tiene que ser reformado este artículo porque ya hoy no se habla de puesta a disposición, se habla de informe policial homologado como un requisito que aparentemente debiera reunir todos los condicionantes para que la detención sea calificada adecuadamente, es decir, lectura de derechos, eh, todos los elementos afectos a la investigación respecto a lo que portaba la persona, su media afiliación, su integridad física o psicológica. Esos son elementos que este artículo 19, si ustedes se dan cuenta, solo nos habla de ese plazo, pero no nos da ningún otro elemento porque con solo el hecho de que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en la comisión de ese delito, pues ya. Era un tipo con orejas y con nariz. Y como la persona dijo que podía reconocer a alguien con orejas y con nariz, pues cualquier persona puede ser. No dice qué características, por ejemplo, en el caso de Francisco Javier, no decía exactamente qué características tenían sus orejas. Nada más decía que lo podía reconocer por las orejas y la nariz, por dar un dato nada más. Pero como basta que exista la probabilidad de que el indiciado pudo haberlo cometido o participó en la comisión para que lo detengan. Ahora, ese es el primer párrafo. Ahí hay que hacer todas las anotaciones que tenemos que tomar en cuenta para revisar si las leyes secundarias que tutelan el artículo 19 nos dan certeza jurídica para garantizar la debida diligencia y el derecho al debido proceso. Ahora, en el Ministerio Público, las medidas cautelares para evitar que la persona entre a prisión y pueda seguir su juicio de manera en libertad sobre la base de la presunción de inocencia. Ahí estamos ante un elemento que violenta gravemente los derechos humanos porque hay una prisión preventiva justificada y es cuando el Ministerio Público, a pesar de que el delito no está considerado como parte de los delitos graves, solicita el que se le niegue la libertad y a veces lo puede lograr. Incluso con razonamientos tan absurdos como decir, como la persona tiene pasaporte, como la persona tiene familiares en otro estado de la República, como la persona al dar el domicilio de su casa no proporcionó el domicilio real, por temor a que tuviera una represalia para familiares o lo que fuera, al no dar ese dato, entonces se le puede negar la prisión, eh, la medida cautelar, el cambio de medida cautelar. Bueno, ese es un elemento. Pero si ustedes ven que se dice la prisión preventiva oficiosamente en los casos, por ejemplo, de abuso o violencia sexual contra menores. Y esto es muy polémico y no quiero entrar en esos conflictos, pero un abuso sexual es que en un transporte público alguna persona le toca alguna área eh, del pudor de la persona, puede ser los glúteos, los senos, el, el pene o la vagina, y puede ser por el roce, puede ser algo momentáneo, que es una conducta condenable y punible, pero eso que lo que lleve a la persona a la prisión es un tema que genera mucha controversia, porque además son de estos delitos de una acción oculta que no fácilmente se pueden acreditar. En el tumulto, la gente va saliendo, alguien se aprovecha y toca y puede, si no hay cuidado,
acusarse a una persona falsamente y ya llevarla porque es un delito considerado como grave. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros que se extinga con llevar a una pena privativa de libertad a la persona? Pues cuando hay un riesgo grave o verdadero para la sociedad y la posibilidad de la comisión de un delito de carácter reiterado. Es decir, que sea un predador sexual, un depredador sexual, pues ahí estamos de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, delincuencia organizada. ¿Y qué se considera delincuencia organizada? Es un delito que no requiere la comisión del mismo. O sea, es de estos delitos que tan solo porque lo pensaste o porque alguien dice que tú, unido con 3 o más personas, estás organizado para realizar tales o cuales actos, sin que hayas cometido ningún hecho ilícito, te pueden acusar de delincuencia organizada. Y ya la delincuencia organizada en sí mismo te niega todos los derechos, te sustrae de una ley general para meterte a una ley especial, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuyas sanciones agravan las penas de manera muy importante. Y ese es un asunto, porque es tan grave una persona que participa en un grupo de delincuencia organizada porque maneja un vehículo donde se va a transportar un delincuente, o un vehículo que transporta migrantes, o un vehículo en el que hay objetos robados, pero si bien esa persona forma parte de ese grupo, la pena debiera individualizarse. ¿Por qué? Porque a la gente que comete los delitos y que participa de esa cadena, ellos no tienen beneficios. En cambio, el jefe de las bandas tiene derecho incluso hasta salir en libertad si él se convierte en testigo colaborador y dice todo lo que hizo y demás, y hasta devuelve parte del dinero o qué sé yo, él sale beneficiado. Pero la gente que es llevada a participar en conductas delincuenciales, eh, obligada por la necesidad, por la inducción, por cuestiones de género, el delito de todos modos se agrava y no tiene derecho a una, una libertad bajo fianza. Por ejemplo, tenemos el caso de una mujer que dice que la encontraron con 150,000 pesos, que no sé cuántos euros eran, y que ella no pudo justificar el dinero que traía. Y a ella la metieron y está presa y ya lleva muchos años en prisión. Y grandes narcotraficantes que los agarran con millones de dólares salen en libertad. Y esa señora que fue utilizada para, para transportar dinero que no se quedó ella, que ella de ese dinero de los 150,000 le darán, no sé, lo que sea. Y ella va a pasarse en prisión varios años de su vida porque fue utilizada por la necesidad o por lo que sea. Es decir, si no se individualiza la pena, pareciera que se combate a la delincuencia de manera muy importante, pero en realidad las prisiones van a estar llenas de los eslabones más bajos de la cadena, de la gente más pobre en las cadenas delincuenciales. Y eso ahora, homicidio doloso, de acuerdo, feminicidio, de acuerdo, violación, de acuerdo, secuestro, trata de personas. Fíjense, en trata de personas entra el transporte de indocumentados. O sea, una falta administrativa que se comete porque una persona está indocumentada en un país y alguien le ayuda o le apoya, le ponen en una equiparación de la trata de personas. Ahora, el legislador ni siquiera sabe redactar
porque dice robo de casa habitación. El delito de robo de casa habitación, lo que interpretan la gente es robo en casa habitación. No es de la casa habitación. No es el delito de que te roban tu casa, se quedan con ella, ese es despojo. Pero ya tan solo en la misma redacción del delito, del tipo penal, se hablan robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales. Ahí también una cosa es que a alguien le den un dinero para el voto, para que participe, pero los que hacen los grandes manejos del uso de los programas sociales con fines electorales, pues ahí hay que revisarlo. La corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Ok. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. O sea, en el robo al transporte de carga, tenemos que estos delitos siempre tenemos que tasarlos con el daño, ¿sí? Porque vamos a suponer que a alguien se le ocurre meterse a un tráiler y sacar unas leches o unos costales de maíz, lo que sea, y ya por ser en transporte de carga, pues ya entonces se le aplica una penalidad, o sea, se le aplica esta prisión preventiva oficiosa y va a pasar varios años en un juicio cuando en realidad no es de alguna manera el bien jurídico que tutela esta conducta. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Ahí igual, el que de repente es contratado para manejar una pipa, le dicen que va a llevar una cosa y en realidad lleva otra. O la persona que participa en las cadenas de robo de hidrocarburos en la modalidad de bidones y cosas así, pues no debiera ser un delito grave. Al menos no para quienes son contratados para trabajar en eso. Sí para quien organiza, sí para quien tiene el control y el usufructo de tal conducta, pero cuando no se vincula la conducta con el daño, pues entonces la situación es grave. En el delito de robo a casa de habitación tuvimos el caso de una persona que fue acusada del robo de una plancha. La plancha tenía un costo de 80 pesos, porque era una plancha vieja. Quien dicen que la robó era un señor que andaba en silla de ruedas y que dicen que se metió por una ventana, sacó la plancha, se, se salió y se fue en su silla de ruedas. 80 pesos el monto. Pero como fue robo en casa habitación, entonces se fue a prisión y estuvo ahí varios años por 80 pesos. Delitos en materia de desaparición forzada de persona y desaparición cometida por particulares, pues ahí pues, lo entendemos. Delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos, bueno, pues se puede entender, pero delitos en materias de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, por ejemplo, hay quienes acusan de transportar esas armas. Me parece que cuando un delito se comete sin haber un destinatario que va a ser el paciente de ese delito,
entonces estamos ante una infracción. Es decir, el que alguien lleve las armas está cometiendo una infracción a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, porque no tiene la licencia, porque no está habilitado para transportarlo, pero la penalidad que tiene no podría ser la misma que la que usa las armas y con eso mata a personas. Ese tipo de conductas hacen que es muy fácil que a una persona le siembren un arma y con esa arma pues ya le mandan a la cárcel. Y hay que tomar en cuenta que estas reformas que hubieron en el 2011 iban acompañadas de esa intención punitiva de incluso darles beneficios a los policías que ejecutaban detenciones de casos relevantes o de casos de alto impacto. Entonces era fácil que a la persona la acusaran de delitos de secuestro express, de portación de armas, de drogas y demás, así como los delitos contra la salud. Okay. Entonces necesitamos revisar eso porque se comete una gran injusticia a cuando genéricamente a todos se les acusa de ese delito, aunque el monto del daño o la afectación a la integridad física o psicológica de las personas no se haya puesto en grave riesgo. Es decir, hay que tomar en cuenta eso, porque incluso así dice, no, es que llevaba un arma y ya eso es una coacción moral. O sea, aunque él no le disparó, no golpeó con el arma, eh, no hay certeza de que haya existido el arma, pues ya el solo hecho de que lo mencionen ya genera este asunto de la afectación. Luego, el otro punto dice que el plazo para dictar el auto no podrá prolongarse únicamente a petición del indiciado, la prolongación de la detención en su prejuicio tal, y luego habla de que estará forzosamente, todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación al proceso. Pero, ¿qué es lo que vemos comúnmente nosotros? Vemos que a una persona la detienen por unos hechos, pero en realidad la quieren acusar de otros hechos. Entonces, aprovechan que a la persona la detienen y entonces la interrogan, conocen parte de su vida, conocen parte de sus vínculos y con eso fabrican la carpeta de investigación que les interesa vincularle y también lo que hacen con eso es de que eh, hacen que el testigo o el paciente del delito, es decir, a quien le cometieron el hecho ilícito, pueda reconocer o identificar a la persona. Es decir, detienen a una persona por un delito, traen a la víctima, la meten en una cámara de GESEL para que lo reconozca de haber cometido ese hecho ilícito y entonces le liberan de, de la detención inicial, que fue solo un pretexto, para generarle una carpeta de investigación donde realmente tienen el interés por detener a la persona. ¿Y qué pasa aquí? Sucede que ni los abogados ni el juez de control tienen el control de eso y dicen, no, a ver, espérame, pero eso no nada tiene que ver porque aquí a la persona se le identificó y por esa identificación se le dio el auto a vinculación al proceso. Pero lo otro, a mí no me toca conocer de eso. Yo no sé. Y no me interesa si lo liberaron, si lo absolvieron, si le generaron otra carpeta. No, no les interesa. Y entonces es común y es corriente que se actúe de esa manera
y tenemos que nosotros evitarlo precisamente porque nuestro análisis de la concatenación de hechos y la línea del tiempo tiene que hacerse de esa manera. En el caso de Antonio Barragán Carrasco, por dar otro ejemplo, a él se le detiene acusándolo de el secuestro, robo y asesinato de Paula Gallo. Lo detienen, lo torturan, y ya que lo detienen y lo torturan, la declaración que hace bajo tortura sirve para que él se impute de haber matado a los secuestradores de Paula Gallo cuando fueron a cobrar el rescate. Y entonces ya no les interesa si fue torturado o no, porque él están ejercitando una acción penal ya estando preso en el de Choloaya. Pero aunque es el mismo juzgado y conoce de las tres causas penales, porque le abren otra con los mismos métodos, no las vinculan. ¿Por qué? Por estos, digamos, argumentos de la norma jurídica y que dice, bueno, es que si hay otros delitos, pues yo le hago la investigación. Y yo aquí lo estoy acusando de esto, incluso a veces dolosamente dejan pasar años. El caso de Marcos Tinoco Gancedo, a él le dejan pasar años, aún teniéndolo preso, para hacerle los nuevos órdenes de aprehensión, como diciendo, es que lo hemos estado buscando por cielo, mar y tierra y resulta que no lo encontramos, cuando es el mismo juzgado el que está enjuiciándolo y el mismo juzgado que lo está persiguiendo por otros delitos. Esas son las trampas que permiten que la Constitución no tenga la fortaleza para garantizar el derecho a el debido proceso y a la presunción de inocencia. Entonces, eso es un elemento importante. Ahora, aquí hay una necesidad de reforma jurídica del artículo 19 porque ya vimos que hay un derecho que se invoca a través del principio de convencionalidad. Y tenemos dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Zompancle y Tecpile contra el Estado mexicano y el caso Daniel García y Reyes Alpiza contra el Estado mexicano, que determinan que no debe haber prisión preventiva oficiosa y que se debe ponderar mecanismos alternos a la prisión para que las personas puedan seguir sus juicios en libertad. ¿Por qué? Porque hoy ya contamos con muchos instrumentos que nos pueden garantizar que la persona no se evada de la acción de la justicia. Y entre ellos, pues están el uso de los dispositivos electrónicos que permiten estar localizables y presentables, e incluso eso nos ahorra muchos gastos. Entonces, es necesario en este artículo 19 la responsabilidad del Estado mexicano ante la sentencia de la Corte bajo los principios de no repetición, que es uno de los elementos garantes de la reparación de daños. En la reparación de daños es la no repetición de las conductas que generaron la violación a derechos humanos y por lo tanto el Poder Judicial debe de aplicar esta norma, pero también el legislativo tiene que modificar la Constitución para darle ese valor de prueba plena, de ley suprema a ese fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y también de las recomendaciones del Comité contra la Tortura y de lo que es el Informe Periódico Universal, el EPU, que ese es ante las Naciones Unidas. Agradecemos su atención y les deseamos pues muy buena noche a todos.